Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a tu canal, Sembrando la Palabra. Le doy gracias a nuestro Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad, una vez más a usted y a mí, mi amado, para podernos reunir, para poder seguir en este aprendizaje de la Palabra de nuestro Dios, para poder conocer los planes del Señor, para poder conocer la guía que Dios tiene para nuestras vidas, para que podamos andar en el camino correcto, para hacer su voluntad, para agradar a Dios con todo lo que hacemos. Mi amado, yo doy gracias a nuestro Dios Todopoderoso también en este día por su vida, porque si usted está viendo este mensaje, Dios lo ha guardado, Dios lo ha cuidado, Dios lo ha bendecido. Dios ha sido bueno, amén. Que el Señor te continúe bendiciendo a ti y a tu familia en este precioso día. Mi amado, en este día vamos a meditar en una porción de la palabra que está en el libro del profeta Isaías. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, honrando al Hijo y pidiéndole a nuestro amado y querido Espíritu Santo de Dios nos dé el discernimiento para poder comprender su verdad, su palabra. Yo le invito a que usted abra su Biblia en el libro del profeta Isaías, que está en el Antiguo Testamento, y vamos a dirigirnos al capítulo número 40. Vamos a dar lectura a algunos versículos, vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 10. Y dice así la palabra del Señor: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y los torcidos se enderecen, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba en el pueblo es el pueblo, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Aleluya. Que nuestro amado Padre Celestial añada bendición a esta bendita palabra. Mi amado, de esta porción que hemos leído de la palabra del Señor, quiero resaltar una palabra. Y esa palabra es la palabra consolar. Y consolar significa aliviar la pena o la aflicción de una persona. La aflicción, las angustias son una carga pesada, mis amados, para nuestra vida. Muchos de nosotros venimos este día tal vez muy cargados en nuestra mente y en nuestro corazón por los problemas que tal vez estamos viviendo. Es por eso que necesitamos un alivio a nuestras cargas, un alivio, mis amados, a nuestro dolor, un alivio a nuestra aflicción. En el versículo 1 leíamos que el Señor nos hace un llamado y nos dice: consolaos. Consolaos,
pueblo mío, dice la Escritura. Mis amados, quizás lo que nos podemos estar preguntando es, ¿cómo? ¿Cómo podemos consolarnos en medio de nuestras pruebas? ¿Cómo podemos consolarnos en medio de alguna enfermedad? ¿Cómo podemos consolarnos en medio tal vez de la pobreza? Mis amados, pero en los versículos siguientes, del 2 al 10, el Señor nos da varias razones para que cada uno de nosotros podamos encontrar consuelo para nuestra vida. Razones, mis amados, para aliviar las cargas pesadas de nuestra vida. Veamos entonces en la palabra de nuestro Dios cuáles son esas razones para encontrar consuelo. La primera de ellas, mis amados, es que tu sufrimiento tiene fecha de vencimiento. Así lo decía en el versículo número 2 que leímos. Mis amados, una de las preguntas que más nos hacemos, usted o yo, o cualquiera, cuando estamos en medio de una aflicción, es ¿cuándo va a terminar todo esto? ¿Cuándo voy a salir de esta situación? Muchas veces, mis amados, pensamos que nunca saldremos de lo que estamos viviendo. Pero el Señor les dijo al pueblo de Israel, su tiempo es ya cumplido. Ellos, mis amados, tenían que estar cautivos 70 años, ni un año más, ni un año menos. Dios conoce, mis amados, cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses o años estaremos en una aflicción. Pero si de algo podemos estar seguros, mis amados, es que un día el Señor cambiará para bien nuestra vida, pues nuestros problemas tienen fecha de vencimiento. Segunda razón, mis amados, solo tenemos que ser pacientes y esperar. Mis amados, no podemos rendirnos, no podemos dejar de creer, nunca perder la confianza y la esperanza en nuestro Dios, aunque en la noche más oscura podamos estar o debemos estar seguros que siempre habrá un precioso amanecer. Mis amados, nuestros pecados, su pecado que nos causaron todo esto, todas estas angustias, ya han sido perdonados. El pueblo de Israel, mis amados, a causa de su rebeldía, de su idolatría, el Señor les dijo que su pecado estaba perdonado, que la factura ya estaba pagada. Posiblemente algunos en este día, aparte de la aflicción, de la situación que están viviendo, tienen que sufrir en silencio, reconociendo que todo esto es consecuencia de los pecados que han cometido. Nadie lo sabe, solo lo sabe Dios y la persona que lo cometió. Pero este día, mis amados, el Señor te dice a ti y a mí, tu pecado ha sido perdonado. Quita tu carga de culpabilidad, porque tu pecado ya fue limpiado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Como tercera razón, mis amados, la gloria del Señor se manifestará en tu vida y en mi vida. Mis amados, Dios se manifestará con poder en nuestra necesidad, en su necesidad, en nuestra enfermedad o en su enfermedad, en nuestra economía o en su economía, etc. Mis amados, será tan notorio lo que Dios hará que nadie podrá negar que la mano de nuestro Dios ha hecho ese milagro en nuestra vida. Solamente sé humilde, mantente caminando derecho y corrige lo que tengas que corregir. Como cuarta razón, mis amados, para tener consuelo, es que las promesas del Señor
permanecen para siempre. Mis amados, todas las situaciones de nuestras vidas pueden cambiar. Todos pueden fallar, todos podemos fallar, pero la palabra de Dios no cambia. La palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor, mis amados, es nuestra fortaleza, es nuestra esperanza, es nuestra seguridad. 4 razones hoy hemos visto en la palabra que el Señor nos ha dado, y aún nos da una más. El Señor viene a tu auxilio, el Señor viene a ayudarte, Él viene con poder, aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Mis amados, hemos podido ver por medio de este estudio que el Señor nos da razones para ser consolados, para que podamos ser consolados en medio de la aflicción, ser consolados en medio de la adversidad. Mis amados, porque todos en algún momento vamos a experimentar alguna situación difícil en nuestra vida, alguna situación dolorosa, alguna aflicción, alguna situación, mis amados, que no es nada agradable. Y cuando estamos viviendo o padeciendo algún proceso, alguna prueba, lo primero que llega a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, es el desconsuelo. Es el sentirnos abatidos muchas veces, el sentirnos afligidos, el sentirnos que todo ha terminado, que ya no hay esperanza, que ya no hay esa luz, sino que todo se torna oscuro. Pero el Señor nos da razones, mis amados, para que podamos consolarnos en medio de la aflicción, para que podamos consolarnos en medio de la adversidad y saber, mis amados, que Dios está con nosotros, que Dios, mis amados, nos ha dado muchas promesas y que esas promesas permanecen para siempre. Ya decía el Señor Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra del Señor es vigente, la palabra del Señor no caduca. La palabra del Señor permanece para siempre, y en la palabra del Señor, mis amados, están las promesas de nuestro Dios. El Señor nos dice y te dice a ti y me dice a mí: no temas, porque yo soy Jehová tu Dios, que te esfuerzo. Nunca te dejaré y nunca te desampararé. Qué maravillosa promesa que nos da el Señor en su palabra. El Señor dice en su palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que a nuestro lado caerán 1000 y a nuestro otro lado 10,000, pero que a nosotros no nos tocará. Que ninguna plaga tocará nuestra morada, dice el Señor. El Señor dice que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas los librará Jehová. Aleluya. Dice también en su palabra que torre fuerte es el nombre de Jehová, que a él correrá el justo y será levantado. Mis amados, y muchas otras promesas que hay en la palabra del Señor. Hay miles de promesas en su palabra. Y es razón suficiente, mi amado, para no afligirnos. Es razón suficiente para sentirnos consolados, para saber que no todo está perdido. Que aunque tal vez la ciencia, tal vez los médicos digan que lo que estás padeciendo como enfermedad no tiene solución. Pero recuerda que aún la ciencia tiene un límite. Pero la última palabra la tiene nuestro Dios. Porque Él es nuestro creador, Él nos creó, Él nos hizo. Como dice en la palabra, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él conoce de qué estamos hechos. Él conoce, mi amado, cuál es la solución a nuestra existencia, a nuestra vida. Él conoce cuál es la solución que tiene para la adversidad, para la dificultad que podamos usted o yo estar viviendo. Él la conoce. Él le decía a su amiga Marta,
cuando su hermano había muerto y habían pasado 4 días de estar en el sepulcro, dice que ya olía, ya apestaba. Y el Señor le decía: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Mi amado, lo que para el hombre es imposible, dice la Escritura, dice el Señor en su palabra, que para Dios no es imposible. Y dice también que para el que cree, aleluya, que para el que cree todo, mi amado, dice todo es posible. Por eso, mi amado, no debemos de afligirnos, no debemos de sentirnos angustiados, no debemos de deprimirnos por la situación que podamos estar pasando. Eso es algo pasajero. Eso no es permanente. Ya tiene también su fecha de vencimiento. Todo proceso tiene su fecha de caducidad. Claro está que hay procesos que tomarán su tiempo, pero ese tiempo que tome, mis amados, es el tiempo que Dios ha determinado que va a ser necesario que debamos de pasar, porque es durante todo ese tiempo lo que el Señor va a utilizar para procesarnos, para ayudarnos a crecer en la fe, para ayudarnos a madurar, para que nuestra vida sea transformada y se pueda cumplir ese propósito de Dios en usted y en mí. Por eso, mi amado, reciba ese consuelo de parte del Señor. Reciba ese consuelo, mi amado, de saber que Dios es un Dios vivo, un Dios real. No es un Dios de fábulas, no es un Dios de historias. Es un Dios real. Es un Dios que está atento a nuestras necesidades. Solo hay un requisito que usted y yo debemos de cumplir: creer en el Señor Jesucristo. Creer en esa obra gloriosa que el Señor vino a hacer a esta tierra. Creer que nuestros pecados han sido perdonados por causa de su obra en la cruz del Calvario. De creer que nuestros pecados han sido borrados por el poder de su sangre preciosa que fue derramada en la cruz. Hay ese requisito de que debemos de recibirlo a Él como nuestro Salvador y como nuestro Señor, el Señor de nuestra vida. Que debemos de entregar nuestra vida al Señor y ahora vivir haciendo su voluntad, cumpliendo su voluntad, que dice la palabra del Señor que es agradable y perfecta. Mi amado, no te aflijas, tal vez por el proceso que estás experimentando en este momento. No te aflijas por el proceso que estás viviendo en este momento, tal vez por la enfermedad, tal vez por la escasez económica, tal vez porque perdiste el trabajo o porque tu matrimonio se disolvió. Pon tu confianza en el Señor. Pon tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entrega tu vida al Señor y el Señor se encargará de transformar aquello que parece que no tiene solución, pero que en Cristo Jesús, recuerda que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Mi amado, mi amada, si usted ha sido bendecido con esta palabra, yo lo animo a que usted se suscriba a este canal, Sembrando la Palabra, que usted le dé like y que usted active la campana para que reciba la notificación del siguiente mensaje que vamos a subir de la palabra de nuestro Dios. Conviértase en ese instrumento de Dios y comparte este mensaje con su cónyuge, con sus hijos, con su familia, con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con sus hermanos en la fe. Y ahora yo le pido que usted me permita orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, Rey de la Gloria, Señor, te doy gracias porque usted me ha dado la oportunidad de poder compartir lo que usted ha puesto en mi corazón. Señor, he dado de gracia lo que de gracia he recibido. Padre, y le doy a usted la gloria y la honra, Señor, porque sé que esta palabra no va a volver a usted vacía, sino que va a cumplir ese propósito por el cual usted le ha enviado a nuestra vida y será prosperada en todo. Amado Espíritu Santo, le pido a usted que ministre la vida de cada persona que se dé el tiempo de escuchar este mensaje. Que sea usted hablándole de una manera tangible, de una manera particular. Padre, que pueda entender, mi Dios, que a pesar de las dificultades que pueda estar viviendo
En usted tenemos consuelo, que tenemos que poner nuestra esperanza en usted, Señor, de saber que usted tiene el poder, porque usted es el Dios todopoderoso, el Dios que obra milagros, el Dios que para usted nada es imposible. Padre eterno y Dios de la gloria, gracias. Gracias por tu bendita palabra, que es la que nos instruye, la que nos enseña, que es la que nos anima y nos exhorta a seguir creyendo en ese Dios todopoderoso, en ese Dios de amor y de misericordia. Padre, yo le pido en el nombre de Jesús que usted bendiga a cada persona, a cada familia que ha visto este mensaje, que ha escuchado este mensaje. Señor, que usted provee y sustente para sus necesidades, que usted obre ese milagro en su salud, que usted los levante, mi Dios todopoderoso, que usted renueve sus fuerzas, Padre de la gloria, que usted le dé su paz, esa paz que necesitan, mi Dios todopoderoso, que usted traiga ese consuelo a sus vidas, Padre eterno. Señor, gracias, porque es usted, mi Dios todopoderoso, en quien podemos confiar. Gracias, Padre eterno, porque usted guarda nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Mi amado, si usted siente en su corazón la necesidad de ser salvo, de recibir ese regalo inmerecido, yo le animo a que usted haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día reconozco que he pecado, que he vivido alejado de usted de una manera desordenada. Le pido que perdone mis pecados. Reconozco su obra en la cruz. Reconozco que usted pagó un precio muy alto con su sangre preciosa por mi redención y mi salvación. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Límpiame, Señor, perdóname, santifícame y justifícame con tu sangre preciosa. Recíbeme como tu Hijo y te recibo como mi Señor y suficiente Salvador, en el nombre de Jesús. Mi amado, mi amada, será hasta una próxima ocasión. Que el Señor te continúe bendiciendo rica y poderosamente, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.